Muy bendecida la amada del Señor, un privilegio estar frente a lo que Dios más ama, que es su iglesia. El tema de hoy se titula El postrer Adán. El postrer Adán. Para iniciar tenemos que saber qué significa el postrer Adán. Postrer significa el último de una serie o sucesión, que es el último, ¿no? Entonces, cuando usted escuche el postrer, significa que es el último, ¿sí? De una, de una serie o sucesión. El, el postrer Adán es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Como siempre tenemos mucho material, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, lo más rápido por el factor tiempo. Y vamos a los Corintios, capítulo 15, vaya tomando notas ahí, capítulo 15, 45. Eh, Dando al Señor gracias por este día antes de iniciar el mensaje, dando gracias al Señor que nos ha permitido respirar un nuevo aire y ver la luz de un nuevo día. Por Él estamos vivos, sin Él nada somos. Él nos da la fuerza para poder seguir adelante. Os rogamos al Señor, como decía Pablo, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que tú puedas ver más allá de donde los demás no pueden ver. ¿Sí? Continuamos. Entonces, 1 Corintios 5, 45 al 49. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. De ahí el tema, el postrer Adán. Sí, dice que Adán era alma viviente. Yo sé que muchos hermanos lo saben, pero muchos también desconocen de muchas cosas. Por eso vamos a ver qué es un alma viviente. No, alma viviente es una persona o animal que tiene un cuerpo físico, y un espíritu, ¿sí? Ok, teniendo claro esto, ¿qué es un alma viviente? Cuando usted le pregunte qué es el alma viviente, es una persona que tiene un cuerpo físico y un espíritu. Eso es todo. Eso es la conclusión del alma viviente. Y dice, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Cuál es la diferencia? Ok. El espíritu vivificante es la fuerza que da vida espiritual. Es esa fuerza, es diferente, ¿no? El alma viviente es un cuerpo físico que tarde que temprano se deteriora, ¿sí? Y perece, muere. Pero el espíritu vivificante más bien es la fuerza que da vida, ¿no? Entonces Cristo es la fuerza que da vida, son cosas diferentes. Ok. Más lo espiritual no es primero. Mire que siempre en este mundo lo primero es lo material, más lo espiritual no es primero, sino lo animal. En otras palabras, el cuerpo físico. Luego lo espiritual. Sí, porque el hombre fue formado del polvo de la tierra. Eso fue lo primero que se hizo.
Alguien una vez bromeando dice, hizo primero Dios, primero hizo el muñeco, ¿no? Entonces dice, mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces primero hizo, vamos a decirlo así, el muñeco y luego introduce aliento de vida que da el espíritu, ¿verdad? El primer hombre es de la tierra, lo que acabamos de decir, el hombre fue hecho del polvo de la tierra, terrenal. El segundo hombre, está hablando de un segundo hombre que es Cristo, que es el Señor, es del cielo. Acuérdese que nosotros venimos eh, a través de un padre y una madre terrenal, ¿no? Se casaron, tuvieron sus relaciones y aparecimos nosotros, ¿sí? Pero dice que el segundo hombre viene del cielo, ¿sí? El primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. O sea, así como viene el terrenal, así mismo vienen los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, usted tiene la imagen de Adán. Quizás su rostro no sea igual, pero trae la imagen del terrenal, que quiere decir que usted tiene manos, brazos, tiene cabeza, ojos, nariz, tiene piernas, pies, bueno, en fin, no trae la imagen del terrenal. Así traeremos también la imagen del celestial, ¿sí? Ok, para traemos la imagen de Adán, que es terrenal, y dice que traeremos la imagen del celestial. Ok, sabiendo esto, vamos a Romanos 5:12. De 12 al 21, ¿no? Aquí tengo unas referencias bíblicas, no las vamos solo las puse ahí para referencia de lo que vamos a hablar. Adán y Cristo, dice el prefacio de Romanos 5:12 al 21, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que este fue Adán, el pecado entra en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán la fregó, así de fácil. Él trajo la muerte para nosotros. Nosotros no estábamos ahí en ese momento para decirle a Adán, no hagas esto, no hagas aquello. Él nos imputó sin preguntarnos a nosotros. Y él nos imputó ese pecado de muerte. Vuelvo y lo repito, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron a la imagen de él. Él hizo eso, nosotros también fuimos imputados en esa situación, ¿no? Porque dice la palabra en Romanos 3:23 que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No lo vamos a buscar por factor tiempo, pero los puse aquí para que usted los pueda estudiar con calma, ¿ok? En el 13 de Romanos 5, dijimos que íbamos a leer del 12 al 21, el 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Donde no hay ley no se puede inculpar de pecado. Por eso que los que murieron desde Adán antes, no voy a decir en el acto de Moisés, porque Moisés vino y trajo la ley, antes de Moisés murieron sin pecado,
murieron sin pecado. Y eso es Biblia. Lo acabamos de leer. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero como después vino la ley con Moisés, pero el fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4, hasta aquí se me pasó, porque el fin, pero lo vamos a anotar para que usted lo pueda estudiar después, ¿no? Aquí se los anoto, Romanos 10:4. Fin de ley, le vamos a poner aquí. Ok. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahí sí habla de Moisés, ¿sí? Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron. ¿Por qué dice hasta Moisés? Porque el fin de la ley, Romanos 10:4, es Cristo. Cuando vino Cristo, Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, siervo de la ley, ¿sí? La ley estaba vigente, por eso dice, desde Adán hasta Moisés, hasta ahí reinó la muerte. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice que él, Dios mío, pasa volando el tiempo. Dice que él era figura del que había de venir. ¿Quién era el que había de venir? Es Cristo. Pero el don no fue como la transgresión. Mire que es un don. No fue como la transgresión, no fue como el pecado que hizo Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Mira, si por esa transgresión todos pecamos, todos morimos por causa de Adán, pero por un hombre que es Jesucristo, abundó mucho más la gracia. Dice que ese don, Efesios 2:8, dice que por gracia sois salvos y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Usted lo puede ver ahí en Efesios 2:8. Aquí están las referencias bíblicas de lo que se está hablando. Vuelvo y repito, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, ya dijimos, en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo, lo que acabamos de decir. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Él pecó, toditos de aquí en adelante pecaron, ¿verdad? Un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justicia. Ok, Adán pecó, no nos preguntó, fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero por un solo, asimismo, como uno fregó la situación, uno también la arregló, que es Cristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. La gracia y la justicia. Cristo nos justificó. Nos dio su gracia inmerecida. Así que como la transgresión de uno vino
La condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos la justificación de vida. Mire cuán maravilloso es el Señor. Uno la friega, que es Adán. Adán no nos pregunta si queríamos o no. Nos hace morir porque él comete el pecado. De la misma manera Cristo. Es de la misma manera, por eso dice que era figura del que había de venir. Cristo a sus elegidos los salvó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan. Esto es Juan 1:29. Ahí para que usted lo pueda ver con calma. Él que por gracia, Efesios 2:8, somos salvos por medio de Él. Y esto no es don, y esto no es de vosotros, más es don de Dios. Y dice ahí en Romanos que los dones son irrevocables. Adán no te preguntó si querías pecar o no, solo viene y te imputa y te transmite la muerte a través del pecado. Pues de la misma manera el Señor lo hace con nosotros en la cruz del Calvario. Por gracia sois salvos, por medio de Él. Y esto no es de vosotros, mas es don de Dios. Los dones son irrevocables. Si por Él abundó la muerte, por Adán abunda la muerte, pues sobreabunda la gracia por Cristo. Cristo tampoco te preguntó si querías la gracia, solo te la dio. Gloria a Dios que fue así. Porque si nos hubiesen preguntado qué queríamos, nuestra naturaleza pecaminosa carnal, nuestra naturaleza adámica, hubiese escogido lo malo. Créame que usted hubiera escogido lo malo, yo hubiese escogido lo malo. Gracias a Dios que Él no preguntó, ¿quieren la gracia? Aquí está la gracia, no. Y Él, si la muerte abundó, sobreabunda la vida en Cristo Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si uno te constituyó pecador, así por la obediencia de uno, también somos constituidos justos. Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado. Aquí el Cordero, Juan decía, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Pero la ley se introdujo, Romanos 5:20. Acuérdese que estábamos leyendo Romanos 5 del 12 al 21. Vamos al 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando usted le dice algo, no hagas esto a un niño, a su hijo, lo termina haciendo. Pero más bien, si usted no le dice nada, créame que a la final ni lo hace. No lo hace. Pero basta que usted ya le dijo que no tenía que hacerlo. Y eso activa el pecado en él. Y lo termina haciendo. ¿Me entiende? Por eso la ley fue para que el pecado abundase. ¿Qué quiere decir esto? Entonces la ley fue mala. No, la ley era santa. Pero lo que pasa es que, mi hermano, la ley, si no tiene, créame hoy por hoy,
con lo que ya sabemos, si no tiene el conocimiento de gracia. Por eso que nadie podía pagarle. Por eso que ahora dividimos la ley. Una vez un varón me decía, no, que la palabra no se contradice. Sí, no se contradice, pero si tú no divides la gracia con la ley, ahí está fregado. Porque la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Y la gracia dice perdona, ama a tu prójimo. Jesús dijo un nuevo mandamiento, ¿no? Entonces hay que dividirlo. La ley era santa, pero nadie la podía cumplir. Por eso viene el Señor y viene a cumplirlas por nosotros. Vino a ser siervo de la ley, de la circuncisión, para poder pagar lo que nosotros no podíamos pagarle a la ley. Él es nuestro sumo sacerdote. Acuérdese que una vez por año en la ley decía que entraba el sacerdote al templo, al lugar santísimo, a hacer la expiación de los pecados. ¿Sí? Una vez al año. Y eso había que hacerlo continuamente, cada año, cada año. Pero vino Él y se ofreció una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Y el último, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vuelvo y lo repito, para que así como el pecado reinó, y está en tiempo pasado, el pecado reinó, no dice que reina, dice que reinó, para que así como el pecado reinó, está en tiempo pasado. Por eso sea muy cuidadoso cuando usted lee. No, nos enseñaron a leer mal, inclusive dentro de las iglesias, que muchas no son ni iglesias, sino sinagogas disfrazadas de iglesia. Entonces dice, para que así como el pecado reinó en tiempo pasado para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. El uno te imputó pecado sin haberte preguntado. El otro te dio justificación y salvación gratuita sin haberte preguntado. Y usted me dirá, pero la salvación para todo, a todo aquel que cree, dice. Mis ovejas oyen mi voz, me reconocen, yo las reconozco. Él murió por sus muchos. Amada iglesia, de la misma manera, el postrer Adán vino a hacer lo que el uno dañó, el otro lo arregló. Qué maravilla, cómo darle toda la honra, la gloria al Señor. Y por ahí andas muchos diciendo que es esfuerzo tuyo, que tú tienes que ser así. Eso está en tu naturaleza pecaminosa carnal. Está ahí. Tú traes la imagen del terrenal, que es Adán. Tú traes esa imagen en tu cuerpo. Pero también traes la imagen del celestial. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios está en ti. El Espíritu te guía a toda verdad. El Espíritu te lleva a donde tiene que llevarte. Aquí es por Cristo Jesús, por nadie más. Para Él fue hecho todo. Así que, mis queridos hermanos, si el uno lo dañó, el otro lo arregló. El uno no te preguntó si querías pecar, el otro tampoco te preguntó si querías ser salvo. Por gracia soy salvo, pero es aquel que cree. Tú y yo hemos creído que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No es el pastor, no es el líder, no es el profeta. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. A Él sea toda la honra, toda la gloria y todo el poder.
Te declaro bendecido porque hemos llegado a nuestro tiempo. Te declaro bendecido con toda bendición espiritual. Hasta una próxima, que el Señor nos traiga con un nuevo mensaje. Acuérdese, si Adán lo dañó, Cristo lo arregló. Para Él es toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Hasta una próxima, mis estimados hermanos. Te declaro bendecido con toda bendición espiritual.